El aire de San Ángel olía a tierra mojada y a bugambilias, un perfume que siempre había asociado con una paz que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de mi realidad. Pero ese domingo por la tarde, el aroma se sentía agrio, contaminado por la bilis de la traición. Estaba de pie, oculta a medias por el follaje denso de un jacarandá al otro lado de la calle empedrada, observando mi propia casa. Mi casa. Una frase tan simple, tan monumental, que todavía me costaba creerla. Una hermosa propiedad de 2 pisos con muros de un blanco impecable y detalles en cantera, un sueño de casi 20 millones de pesos que había construido en secreto, peso a peso, durante 15 años de sacrificios silenciosos. Mi santuario. Y en ese preciso instante, mi santuario estaba siendo profanado. A través del gran ventanal de la sala, la silueta de mi padre, Armando, se movía con la autoridad de un rey inspeccionando su dominio. Sus gestos eran amplios, dramáticos, como si él mismo hubiera colocado cada ladrillo. A su lado asentían con sonrisas complacientes mi hermano Damián y su esposa, Clara. El viento trajo fragmentos de su conversación hasta mí, y cada palabra era una astilla de vidrio en mi corazón. Aquí irá tu oficina, Damián, escuché decir a mi padre, su voz resonando con una certeza que me heló la sangre. Tiene buena luz. Y este muro de aquí, señaló hacia la pared que separaba el salón del pequeño patio, lo tiramos para hacer un cuarto de juegos para los niños cuando lleguen. Que tengan espacio. Clara soltó una risita. Ay, suegro, ¿usted piensa en todo, y el cuarto de Amalia? La respuesta de mi padre fue la daga final. Amalia, como está sola, puede quedarse en el cuarto de servicio de la azotea. Es pequeño, pero para ella sola es más que suficiente. Así no estorba. Me quedé inmóvil, sintiendo como el shock inicial se transformaba en una furia fría y pesada que se asentaba en el fondo de mi estómago. No era solo una visita no autorizada, era una toma de posesión. Estaban rediseñando mi vida sin mi permiso, borrando mi existencia de mi propio sueño, relegándome a ser la sirvienta en mi propia casa. En ese momento, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle, supe que la mujer que había pasado 34 años intentando complacer a ese hombre ya no existía para mí. En su lugar, mientras ellos repartían los despojos de mi victoria, saqué mi teléfono. No para llorar, no para confrontarlos. Mi plan era mucho más silencioso y mucho más permanente. Busqué en Google, cerrajero de emergencia, San Ángel, 24 horas. La promesa de la retribución quedaba sellada. Para entender la magnitud de esa tarde, hay que retroceder en el tiempo. Hay que visitar lo que yo llamo mi museo de agravios, una colección de recuerdos tan vívidos que a veces siento que podría tocarlos. Me llamo Amalia, tengo 34 años y soy analista de datos senior en una empresa de tecnología financiera. Mi mundo son los números, los patrones, las proyecciones lógicas. Un mundo que mi familia nunca ha entendido ni respetado. Mi familia consiste en mi padre, Armando, de 60 años, un hombre consumido por la imagen de patriarca exitoso, aunque su taller de ebanistería artesanal lleva años tambaleándose al borde del abismo. Mi madre, Lidia, de 58, es su leal cómplice, una mujer cuya única función parece ser la de amortiguar los golpes del ego de mi padre y justificar cada una de sus injusticias. Y luego está mi hermano, Damián, de 32, el príncipe heredero, el depositario de todos los sueños y recursos familiares. Nuestra dinámica se exhibía en su máxima expresión durante las cenas dominicales. Eran un ritual ineludible. Yo llegaba puntualmente, me sentaba en mi lugar de siempre en la mesa, y me volvía invisible. Armando presidía la cabecera, pontificando sobre la economía del país, la decadencia de la juventud, su tema favorito, los desafíos de su taller. Esta semana ha sido brutal, decía mientras cortaba su carne con una precisión quirúrgica. Los clientes ya no aprecian el trabajo bien hecho. Quieren todo barato y rápido. Pero el nombre de la familia vale más que eso. Por eso estoy pensando en hacer una inversión fuerte, Damián, y su mirada se posaba en mi hermano, para comprar esa nueva sierra alemana. Es el futuro. Damián, con la boca llena, asentía con un entusiasmo vago. Claro, pa. Lo que tú digas. Mi madre, Lidia,
intervenía con su tono suave y manipulador. Armando, no te estreses tanto, mi amor. Come un poco más. Damián, hijo, prueba estas papas, las hice como a ti te gustan. Luego, casi como una ocurrencia tardía, su mirada se desviaba hacia mí por una fracción de segundo. Amalia, no comas tanto pan, que luego te quejas de que no te queda la ropa. Una señorita debe cuidarse. Yo nunca respondía. Simplemente dejaba el trozo de pan en el plato. Aprendí hace mucho tiempo que cualquier intento de defenderme, de explicar mi trabajo, de compartir un logro, era inútil. Si mencionaba un proyecto exitoso en la oficina, mi padre lo despachaba con un «Ah, qué bien, ¿te subieron el sueldo?». Si intentaba explicar la complejidad de mi análisis, sus ojos se vidriaban y cambiaba de tema hacia algo real, como el tipo de barniz que Damián había aprendido a usar esa semana. En ese universo, yo era un cajero automático, una proveedora silenciosa de soluciones en momentos de crisis, pero nunca una participante activa en el proyecto familiar. Mi existencia era meramente periférica, una nota a pie de página en la gran saga de Armando y su heredero. Era la hija invisible, y esa invisibilidad, me di cuenta demasiado tarde, era la jaula perfecta. La primera pieza de mi museo es el fantasma de una laptop plateada. Tenía 18 años y acababa de ser aceptada en la carrera de Ingeniería en Sistemas en la UNAM, un logro que me había costado noches de desvelo y un esfuerzo sobrehumano. Mi padre había reaccionado a la noticia con un encogimiento de hombros. Ingeniería. ¿Estás segura, hija? Es una carrera de hombres. Te vas a llenar de callos en el cerebro. Pero bueno, si eso te entretiene. A pesar de su desdén, yo estaba eufórica. Con el dinero que había ahorrado trabajando los veranos en una cafetería, compré mi primera computadora portátil. Era una máquina modesta, pero para mí, era el universo. Era mi herramienta, mi ventana al futuro, la prueba tangible de que estaba construyendo algo propio. La cuidaba con una devoción casi religiosa. Una tarde, un mes después de empezar la universidad, estaba en mi cuarto estudiando para un examen de cálculo. Damián, que entonces tenía 16, estaba en la sala jugando videojuegos, gritando a la pantalla como si su vida dependiera de ello. De repente, un alarido de frustración resonó por toda la casa, seguido de un golpe sordo y un crujido espantoso que pareció venir de mi habitación. Corrí hacia mi cuarto. El control de la consola de videojuegos de mi hermano estaba en el suelo, y en la pantalla de mi laptop, justo en el centro, había una telaraña de cristal roto que se expandía como una mancha de tinta negra. El corazón se me detuvo. Damián entró detrás de mí, con la cara roja de ira. «Maldito juego», gritó, sin siquiera mirar el desastre que había causado. «Damián, mi computadora», susurré, sintiendo las lágrimas de rabia e impotencia subir por mi garganta. Mi padre apareció en el umbral, atraído por el ruido. Vio el control en el suelo, vio mi laptop destrozada y luego miró a su hijo. Su expresión no era de enojo, sino de una extraña y resignada comprensión. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, aunque era obvio. «Perdí en el último nivel», se quejó Damián, como si esa fuera una explicación suficiente. «Papá, él rompió mi computadora, la necesito para la escuela», dije, mi voz temblando. Armando suspiró, un suspiro largo y cansado, como si yo fuera la causa del problema. Se acercó a Damián y le puso una mano en el hombro. Ya, campeón. Es solo un juego. No te pongas así». Luego se giró hacia mí, y su mirada era fría, despectiva. «Y tú, Amalia, no hagas un drama. Los hombres son así, pasionales. Tu hermano tiene mucho carácter. Además, ¿para qué estudia una mujer esas cosas de hombres? Te lo dije. Deberías aprender a ceder. La vida no es siempre como una quiere». Me quedé boquiabierta. Pero, ¿quién va a pagar esto? Yo no tengo dinero para arreglarla. Mi padre me miró como si hubiera dicho la estupidez más grande del mundo. Pues tú, ¿quién más? Es tu computadora. Aprende a cuidar tus cosas y no las dejes donde puedan estorbar. Se giró de nuevo hacia Damián.
Vamos, hijo, te prepararé una limonada para que se te pase el coraje. Esa noche, mientras buscaba en internet cuánto costaría reparar la pantalla, sabiendo que tardaría meses en ahorrar ese dinero, escuché a mi padre hablar con mi madre en la cocina. Le compraré a Damián la nueva consola que quiere. El pobre se sintió muy mal. Hay que apoyarlo, es un chico sensible. El sonido de sus palabras fue más doloroso que el del cristal al romperse. No era solo una laptop. Era la confirmación de mi lugar en el mundo, mis herramientas, mis sueños y mis esfuerzos eran prescindibles, un daño colateral aceptable en el camino para proteger la frágil masculinidad de mi hermano. La segunda pieza de mi museo no es un objeto, sino el eco de una carcajada. Sucedió hace unos 7 años. Yo ya trabajaba como analista de datos junior. Mi vida era un ciclo de números y hojas de cálculo, pero en mi tiempo libre, me devoraba todo lo que podía sobre nuevas tecnologías. Fue así como descubrí el naciente mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Después de meses de investigación, de leer bitpapers, de analizar proyecciones, quedé convencida. Era el futuro, una oportunidad de inversión asimétrica con un potencial que mi mente analítica apenas podía procesar. Había logrado juntar algo de dinero, pero para que la inversión tuviera un impacto real, necesitaba un pequeño empujón. Con el corazón en la mano y una presentación de PowerPoint meticulosamente preparada, me senté con mi padre en su oficina del taller. El aire olía a cedro y a barniz, un olor que para él significaba trabajo duro y tradición. Le expliqué el concepto con la misma claridad y detalle que usaría con un cliente importante. Le mostré los datos, la tecnología blockchain, las proyecciones de crecimiento. No le estaba pidiendo un regalo, le estaba ofreciendo una oportunidad. Papá, solo necesito un préstamo de 50,000 pesos, le dije, mi voz llena de una pasión que rara vez mostraba. Te lo devolveré en un año con un 20% de interés. Es una oportunidad única. Armando me escuchó con una media sonrisa en los labios. Cuando terminé, se recargó en su silla de cuero, un trono desde el cual dictaba sentencias sobre el mundo. Y entonces, se rió. No fue una risa pequeña, fue una carcajada sonora, profunda, que hizo vibrar los papeles sobre su escritorio. Una carcajada llena de condescendencia. 50,000 pesos, para dinero de juguete, dijo, secándose una lágrima de la risa. Ay, Amalita. Siempre en las nubes, dinero que no se puede tocar, que unos tipos inventaron en internet. Hija, por favor. Eso es una estafa, una burbuja para niños tontos que no saben lo que es el trabajo de verdad. Se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose serio, paternalista. El dinero de la familia, el dinero que yo he ganado con el sudor de mi frente, es para cosas tangibles. Para la madera, para las herramientas, para este taller que un día será de tu hermano. No vamos a tirar el dinero en tus fantasías. Me fui de su oficina sintiéndome pequeña, humillada, como si mis ideas fueran un capricho infantil. La herida fue profunda, no por el dinero, sino por el desprecio absoluto hacia mi intelecto. La ironía, como siempre en mi familia, fue cruel y llegó sin demora. Apenas 2 meses después, durante una comida dominical, Armando anunció con un orgullo que le desbordaba, familia, tenemos grandes noticias. Le he comprado a Damián una camioneta nueva para el negocio. Una Ford Lobo último modelo. 200,000 pesos, pero un hombre necesita las herramientas adecuadas para trabajar. Es una inversión en el futuro de la familia. Miré a Damián, que sonreía de oreja a oreja. La inversión pasaría la mayor parte del tiempo llevándolo a él y a sus amigos a partidos de fútbol. Sentí que el aire me faltaba. 200,000 pesos para un vehículo que apenas se usaría para el trabajo era una inversión. 50,000 pesos para una oportunidad tecnológica documentada era una fantasía. Esa tarde, con la rabia como combustible, fui al banco. Solicité un pequeño préstamo personal, usando mi impecable historial crediticio como única garantía. Cuando el dinero estuvo en mi cuenta, lo transferí todo a un exchange de criptomonedas. Mientras veía la confirmación de la transacción en mi pantalla, no sentí miedo. Sentí una determinación glacial.
No estaba simplemente comprando un activo digital. Estaba declarando mi independencia financiera. Estaba construyendo mi propio futuro, en silencio, lejos de las risas y el desprecio de mi padre. La pieza más pesada de mi museo es invisible. Es el eco de una promesa, una deuda de gratitud que se evaporó en el aire como el humo. Hace 3 años, el pequeño reino de mi padre se tambaleó. Un cliente importante canceló un pedido masivo y una mala gestión de Damián con los proveedores dejó el taller con una deuda que amenazaba con llevarlos a la quiebra. El pánico se instaló en mi casa familiar. Fue una de las pocas veces que vi a mi padre verdaderamente vulnerable. El hombre autoritario y ruidoso se convirtió en una sombra silenciosa que caminaba de un lado a otro por la sala. Mi madre lloraba en la cocina. Damián, como siempre, se sintió abrumado y se limitó a ofrecer apoyo moral, que no pagaba las facturas. Sin dudarlo un segundo, entré a mi cuenta de inversiones, no la de cripto, sino una más tradicional donde guardaba mis ahorros para emergencias, el dinero ganado con mi sueldo. Liquidé una posición importante. Al día siguiente, hice una transferencia a la cuenta del taller por 300,000 pesos. No lo pensé como un préstamo. Lo hice porque, a pesar de todo, era mi familia y verlos así me dolía. Cuando Armando vio la notificación de la transferencia, se quedó sin palabras. Esa noche, me llamó a la sala. Mi madre estaba a su lado, con los ojos hinchados. Mi padre me tomó las manos. Las suyas, normalmente fuertes y callosas por el trabajo, temblaban. Amalia, dijo, su voz ronca por la emoción. Nos salvaste. Salvaste el trabajo de mi vida, el futuro de tu hermano. Nunca, nunca olvidaremos esto. Te debemos la vida, hija. Lo que necesites, cuando lo necesites, solo tienes que pedirlo. Estamos en deuda contigo para siempre. Por primera vez en mi vida, sentí que me veían. Que mi valor no se medía en mi docilidad, sino en mi capacidad. Sus palabras, estamos en deuda contigo para siempre, se grabaron en mi mente como un contrato sagrado. Creí, ingenuamente, que algo había cambiado. Pasaron los años. El taller se recuperó. Yo seguí trabajando, reconstruyendo la cuenta que había vaciado por ellos. Y esa promesa, como una flor cortada, se fue marchitando en silencio hasta que se convirtió en polvo. La deuda de por vida tenía una fecha de caducidad que yo desconocía, y estaba a punto de descubrirlo de la manera más brutal posible. La gota que derramó el vaso no fue un grito ni un insulto. Fue una petición hecha con la naturalidad de quien cree tener derecho a todo. Ocurrió, como todas las grandes catástrofes de mi familia, en una cena dominical. El ambiente era festivo. Damián y Clara habían llegado con una sonrisa misteriosa, y después del postre, soltaron la noticia: Clara estaba embarazada. La reacción fue instantánea. Mi madre, Lidia, soltó un grito de alegría y corrió a abrazarlos. Mi padre, Armando, se puso de pie, con el pecho inflado de orgullo. Por fin, un heredero, el apellido continúa, esto hay que celebrarlo. Sacó una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales y sirvió caballitos para todos, menos para Clara y para mí. En medio de la euforia, sentí una punzada de ansiedad. Sabía que esta noticia, aparentemente feliz, era el preludio de una demanda. Y no me equivoqué. Después de los brindis y las felicitaciones, Armando se sentó y adoptó su tono de patriarca benevolente, el que usaba cuando iba a dictar una orden disfrazada de solución familiar. Bueno, comenzó, mirando a Damián y Clara. Ahora que la familia crece, ese departamentito donde viven se les va a quedar chico. Necesitan un lugar más grande, con jardín, en una buena zona. Un lugar digno para mi primer nieto. Hizo una pausa dramática, y entonces, su mirada se posó directamente en mí. Sentí una bola de hielo formarse en mi estómago. Y los enganches, como saben, están por los cielos, continuó, su voz ahora melosa. Así que he estado pensando. Amalia, dijo mi nombre como si me estuviera concediendo un honor. Hijita, tú has sido tan buena para ahorrar. Tienes tu dinero en el banco,
sin hacer nada, ¿qué te parece si le prestas a tu hermano para su enganche? Sería el regalo perfecto de una tía para su futuro sobrino. El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián me miró con la expectación de un niño esperando su dulce. Clara sonreía como si la idea fuera la más lógica del mundo. Mi madre asentía con fervor. De todas formas, añadió mi padre, como si fuera el argumento definitivo, tú no necesitas ese dinero por ahora, ¿verdad? Vives bien en tu departamento. Y consideras saldada la deuda de cuando nos ayudaste con el taller. Una cosa por la otra. La familia se apoya. Me quedé sin palabras. La deuda de por vida, la promesa sagrada, no solo había sido olvidada, sino que ahora era retorcida y usada como un arma en mi contra. Mi sacrificio de 300,000 pesos se había transformado en su mente en una simple transacción que ahora me cobraban con la totalidad de mis ahorros. No era una pregunta. Era una orden. Una declaración de que mi futuro, mis sueños, mi seguridad financiera, no me pertenecían. Eran un recurso comunitario, a disposición del verdadero proyecto familiar, Damián. No dije nada. La furia y el dolor eran tan intensos que me ahogaban. Simplemente me levanté de la mesa. Me siento un poco mal, mentí, mi voz apenas un susurro. Creo que me voy a casa. Mi padre pareció sorprendido por mi falta de entusiasmo. Piénsalo, cariño, dijo, su tono volviéndose ligeramente amenazante. Es por la familia. Mientras conducía de regreso a mi departamento, las lágrimas que no había derramado en la mesa comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia purificadora. La Amalia que esperaba la aprobación de su padre, la que creía en promesas vacías, murió esa noche. En su lugar, nació una nueva mujer, una que entendió que su único camino hacia la libertad era un camino que tendría que construir sola, en el más absoluto de los secretos. Esa noche no dormí. Me senté en el pequeño balcón de mi departamento alquilado, mirando las luces de la Ciudad de México. Necesitaba un santuario, un lugar sagrado que fuera inmune a la influencia tóxica de mi familia, un espacio físico y emocional donde sus expectativas y demandas no pudieran alcanzarme. Y así nació la Operación Santuario. Al día siguiente, en lugar de ir a la oficina, trabajé desde casa. Abrí mi computadora y no fue el software de análisis de datos lo que capturó mi atención, sino mi portafolio de inversiones personal, ese que nadie conocía. Y allí estaba. La prueba irrefutable de que la burla de mi padre había sido el mayor regalo que jamás me había dado. La inversión de juguete, de 50,000 pesos, el dinero que no se puede tocar, había crecido, mutado, explotado. Después de 7 años de paciencia, de reinvertir ganancias, de estudiar el mercado en mis noches de insomnio, la cifra en la pantalla me dejó sin aliento. Eran millones. Más que suficiente para comprar no solo una casa, sino mi libertad. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Mi éxito financiero, la llave de mi jaula, se había forjado a partir de su desprecio. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Compré un cuaderno de pasta dura, sobrio y elegante, y en la primera página escribí, Plan de batalla, Operación Santuario. Se convirtió en mi Biblia. Dentro no había reflexiones personales, solo números fríos y duros, gráficos de ahorro, análisis del mercado inmobiliario de las mejores colonias de la ciudad, proyecciones de gastos, planes de contingencia. Mi vida se transformó en una misión clandestina. Cada peso que ganaba se dividía con una precisión quirúrgica. Un porcentaje para gastos de vida espartanos, otro para un fondo de emergencia, y la mayor parte iba a una cuenta de inversión de bajo riesgo, lista para ser liquidada. Mi vida social se redujo a casi cero. Rechacé vacaciones con amigos, cenas en restaurantes de moda y cualquier compra que no fuera absolutamente esencial. Mientras mis colegas hablaban de sus viajes a Europa o del último gadget tecnológico, yo comía el almuerzo que preparaba en casa y revisaba en secreto los portales inmobiliarios en una pestaña de incógnito de mi navegador. La única persona que supo de mi plan fue mi tía Elisa, la hermana menor de mi padre. Elisa era la oveja negra de la familia, una mujer divorciada, sin hijos y dueña de una exitosa galería de arte.
Era la única que se había atrevido a desafiar a Armando y había sobrevivido para contarlo. Una tarde la invité a un café, lejos de nuestras rutas habituales. Le conté todo. La laptop, la inversión, la promesa rota, la exigencia final. Ella me escuchó en silencio, con una mirada que mezclaba tristeza y una furia familiar. Cuando terminé, tomó un sorbo de su café y me miró fijamente. Lo sé, dijo simplemente. Conozco a mi hermano. Y déjame decirte algo, sobrina, estás haciendo lo correcto. Construye tu fortaleza, Amalia. Y constrúyela con los muros más altos que puedas pagar. Su apoyo fue el viento que necesitaba para desplegar mis velas. Cada llamada de mi madre preguntando si ya había pensado en lo de mi hermano, se convertía en un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Estoy muy ocupada con un proyecto en el trabajo, mamá. Lo hablamos luego, mentía, mientras en la otra línea esperaba a un agente inmobiliario. Cada transferencia de dinero a mi cuenta secreta era una pequeña victoria. Cada casa que visitaba era un paso más cerca de mi liberación. No estaba simplemente ahorrando para una propiedad. Estaba financiando mi propia fuga. Estaba comprando, ladrillo por ladrillo, el derecho a existir por mí misma y para mí misma. Y ese, me di cuenta, era el único proyecto familiar en el que valía la pena invertir. La búsqueda de la casa fue un ejercicio de espionaje. Durante casi un año viví una doble vida. Para mi familia, los sábados por la mañana eran para adelantar trabajo o ir a un curso de finanzas avanzadas. En realidad, me encontraba con agentes inmobiliarios en cafés discretos, lejos de las zonas que ellos solían frecuentar. Vi docenas de propiedades. Departamentos modernos en la Roma, casas funcionales en la del Valle. Pero nada se sentía como un santuario. Hasta que una noche, mi tía Elisa me llamó. Sobrina linda, tengo algo para ti, me dijo, su voz siempre un bálsamo de calma. Unos amigos muy queridos se mudan a España de forma permanente. Quieren vender su casa en San Ángel. Necesitan hacerlo rápido y sin el alboroto de una inmobiliaria. Quieren a alguien de confianza. San Ángel. El nombre resonó en mí. Era el lugar de mis sueños, el epicentro de la cultura y la tranquilidad en medio del caos de la ciudad. Pero tía, las casas ahí son carísimas. No creo que me alcance. Tú solo ve a verla, insistió. A veces las oportunidades no llegan por los canales habituales. Fui al día siguiente con el pretexto de una comida de trabajo. La casa no estaba en una de las calles principales y turísticas, sino en un callejón empedrado y silencioso, casi oculto por muros cubiertos de yedra. Desde el momento en que crucé el umbral de madera, lo supe. Tenía pisos de barro que guardaban el fresco, un pequeño patio interior lleno de macetas con geranios y una escalera de caracol que subía a una azotea despejada. Olía a libros viejos y a bugambilias. Era un lugar donde se podía respirar. Los dueños, una pareja de artistas de unos 60 años, me explicaron que preferían venderle a alguien que amara la casa tanto como ellos. La recomendación de mi tía Elisa era suficiente garantía. Me ofrecieron un precio por debajo del mercado, un precio que, con un último esfuerzo, estaba justo al alcance de mi presupuesto. Fue una señal del universo. Mientras estaba de pie en lo que sería mi sala, imaginando mis libros en las paredes y mi telescopio en la azotea, listo para explorar galaxias lejanas, las lágrimas se me subieron a los ojos. No eran de tristeza, sino de una abrumadora sensación de llegada. Después de una vida de sentirme como una extraña, finalmente había encontrado mi hogar. Esa misma semana, mientras cenaba con mi tía Elisa para celebrar, ella me confió algo que pondría la última pieza en el rompecabezas de mi decisión. ¿Sabes por qué tengo mi galería y no trabajo en el taller con tu padre?, me preguntó de repente. Negó con la cabeza. Cuando mis papás, tus abuelos, murieron, me dejaron una parte de la herencia en efectivo. Armando me convenció de invertirla toda en el taller. Dijo que me haría socia, que era lo mejor para la familia. Le di el dinero. Nunca vi un papel, nunca vi un centavo de las ganancias. Cuando le pregunté, me dijo que el negocio iba mal, que mi dinero se había perdido.
Años después descubrí que había usado esa inversión para comprarse un coche de lujo y pagar las deudas de juego de uno de sus amigos. El aire se me fue de los pulmones. Él siempre ha sido así, Amalia, continuó mi tía, su voz dura pero triste. Ve el dinero de las mujeres de su familia, el de tu madre, el mío, el tuyo, como su fondo de emergencia personal. Un recurso al que tiene derecho. No es maldad pura, es algo peor, es un sentido de merecimiento tan arraigado que ni siquiera se da cuenta de que está robando. Cree que es suyo por derecho divino. Su confesión no me sorprendió. Lo que sentí fue una validación escalofriante. El patrón era real. La historia se repetía. Su advertencia se convirtió en mi evangelio. No dejes que te pase lo mismo, sobrina, me dijo, tomando mi mano. No cedas ni un centímetro. Porque si le das la mano, te tomará el brazo, y luego la vida entera. En ese momento, la Operación Santuario dejó de ser una simple compra inmobiliaria. Se convirtió en un acto de justicia generacional. Aceleré el proceso, di el enganche y fijé la fecha de la firma. El desafío ahora era mantener mi fortaleza en secreto hasta que fuera inexpugnable. Si esta historia está resonando contigo, te agradecería enormemente si le dieras un like a este video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Los días que precedieron a la firma de las escrituras fueron los más estresantes de mi vida. Vivía en un estado de hipervigilancia, temiendo que una carta perdida o una llamada indiscreta derrumbaran todo mi plan. Mi padre, al no recibir respuesta a su generosa oferta de usar mis ahorros, comenzó a presionar. Oye, Amalia, Damián y Clara ya vieron una casa que les encantó, pero la oferta no durará mucho, me dijo por teléfono, su tono casual apenas ocultando la impaciencia. He estado muy ocupada con un proyecto en el trabajo, papá. No he tenido tiempo de pensar, mentí, mi corazón latiendo con fuerza. Cada llamada era una carrera contra el tiempo. El cierre de la venta estaba programado para un viernes. Mi coartada tenía que ser perfecta. Una semana antes, durante la cena dominical, anuncié con la mayor naturalidad que pude, la empresa me envía a un congreso de finanzas en Monterrey el próximo fin de semana. Salgo el viernes temprano y regreso el domingo por la noche. Era la tapadera ideal. Monterrey estaba lo suficientemente lejos. Nadie sospecharía. Mi madre, por supuesto, reaccionó con su habitual mezcla de preocupación y control. Ay, hijita, ¿tú sola? Ten mucho cuidado, ¿ya hiciste la maleta? ¿Llevas un suéter? El jueves por la noche, preparé una pequeña maleta de viaje como utilería. Mi madre insistió en pasar a mi departamento para despedirse. Revisó mi equipaje, se aseguró de que llevaba medicinas para el dolor de cabeza y, por supuesto, no perdió la oportunidad de dar la última estocada. Pórtate bien, hijita, me dijo mientras me abrazaba en la puerta. Su abrazo se sentía como una jaula. Y no te olvides de pensar en lo de tu hermano. Sería un gesto tan hermoso de tu parte. Harías muy feliz a tu padre. Le di un abrazo rígido y esperé a que su coche doblara la esquina. En cuanto desapareció, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Me sentí como una prisionera a punto de escapar. El viernes por la mañana, en lugar de ir al aeropuerto, me dirigí a la notaría en la otra punta de la ciudad. Mi tía Elisa me esperaba allí, como mi testigo y mi ancla a la realidad. Firmé los documentos con la mano temblorosa, pero el corazón lleno de una determinación de acero. Cuando el notario me entregó las llaves, un juego de llaves de latón pesadas y reales, sentí que sostenía mi futuro en la palma de mi mano. Felicidades, sobrina, me dijo mi tía, abrazándome con fuerza. Bienvenida a tu vida. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de euforia y paranoia. Hice mi primera mudanza yo sola, en mi propio coche. Cajas de libros, mi ropa más querida, la caja especial con mi telescopio. Cada viaje desde mi viejo departamento a mi nueva casa era una misión secreta. Conducía por rutas alternas, mirando constantemente por el retrovisor.
El sábado por la noche dormí por primera vez en mi casa, en un colchón inflable en el suelo de mi habitación vacía. Y a pesar de la incomodidad, fue el sueño más profundo y reparador que había tenido en años. Había llegado a mi tierra prometida. El domingo por la mañana, el sol se filtraba por las ventanas sin cortinas, pintando rayas de luz en el suelo de madera. Me desperté sintiendo una paz que era completamente nueva para mí. Era la paz de la soberanía. Mi plan era pasar el día desempacando lo esencial y regresar a mi antiguo departamento por la noche, manteniendo la farsa de que acababa de llegar de Monterrey. Mientras desempacaba una caja de documentos de trabajo, me di cuenta de que había dejado mi pasaporte en el cajón de mi mesita de noche. Era un descuido estúpido, pero necesitaba recuperarlo. Decidí hacer un viaje rápido. El trayecto de San Ángel a mi antiguo barrio no era largo. Mientras conducía, una extraña sensación de premonición comenzó a invadirme. Un nudo de ansiedad se formó en mi garganta. Lo atribuí al cansancio, al estrés acumulado. Me equivoqué. Al girar en la calle que llevaba a mi nueva casa para recoger unas bolsas reutilizables que había olvidado, mi corazón se detuvo. Estacionada justo frente a mi portón de madera estaba la inconfundible camioneta Ford Lobo de mi hermano. El shock fue tan intenso que pisé el freno de golpe. Un coche detrás de mí tocó el claxon, devolviéndome a la realidad. Con las manos temblando, di la vuelta en la siguiente esquina y me estacioné a una cuadra de distancia, donde no pudieran verme. ¿Cómo era posible? Caminé de regreso, moviéndome como una sombra pegada a los muros de las otras casas. El pánico luchaba contra una ira creciente dentro de mí. Al llegar a la esquina, me oculté detrás de una bugambilia que se desbordaba sobre una barda. Desde allí tenía una vista perfecta de mi casa. Y entonces lo vi. Mi padre, Armando, estaba en el porche, con las manos en la cintura, pavoneándose como el dueño del lugar. A su lado, mi hermano Damián, mi cuñada Clara y un hombre de aspecto profesional con un portafolio, el arquitecto Vega. Mi padre señalaba la fachada, explicándole algo al arquitecto, quien asentía mientras tomaba notas. Estaban violando mi hogar, mi espacio seguro, mi sueño. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con una claridad brutal y nauseabunda. Mi padre no se había creído mis excusas. Había sospechado. Su instinto de control no le permitía dejar un cabo suelto. De alguna manera, me había seguido. De alguna manera, había conseguido una llave. Escuché sus voces planeando remodelaciones, hablando de las futuras barbacoas de Damián en mi jardín, decidiendo el destino de mi vida como si yo fuera un simple peón en su tablero de ajedrez. Y la azotea es perfecta, dijo mi padre en voz alta, su voz llena de una satisfacción que me revolvió el estómago. Ahí podemos hacer un pequeño cuarto de servicio. Amalia, como está sola, puede quedarse ahí. Es pequeño, pero para ella sola es más que suficiente. Así no estorba y hasta nos ayuda a cuidar la casa. Esa fue la frase. Así no estorba. La frase que resumía mis 34 años de existencia. La que me convirtió de víctima a estratega. La que borró cualquier duda, cualquier rastro de culpa. Me quedé allí, oculta, mientras el veneno de la traición me recorría las venas. Ya no sentía pánico. Ya no sentía dolor. Solo sentía el filo frío y cortante de la resolución. No irrumpí en la casa gritando. No los confronté en el porche. La Amalia de antes lo habría hecho. Habría llorado. Habría exigido una explicación solo para ser tachada de dramática e histérica. Pero esa Amalia había muerto en el momento en que escuchó la palabra, estorba. En su lugar, regresé a mi coche, me senté en el asiento del conductor y observé. Me convertí en una espectadora de mi propia vida. Observé cómo el arquitecto tomaba medidas, cómo Clara señalaba el lugar donde iría el cuarto del bebé, cómo mi padre gesticulaba, rediseñando mi futuro. La espera fue una tortura. Cada minuto se sentía como una hora. Mi mente, usualmente un torbellino de análisis y proyecciones, se quedó en un silencio absoluto, enfocada en un solo objetivo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta principal se abrió de nuevo.
Salieron los cuatro riendo. Mi padre sacó una llave de su bolsillo, una llave que yo no le había dado, y cerró la puerta de mi casa. La giró 2 veces. Un acto de posesión tan descarado que me dejó sin aliento. Esperé hasta que las luces traseras de su camioneta desaparecieron al final de la calle. Esperé 5 minutos más, solo para estar segura. Salí de mi coche y caminé hacia mi casa. Mis pasos resonaban en la calle vacía. Al llegar a la puerta, no intenté usar mi propia llave. En cambio, saqué mi teléfono, busqué en mis contactos y marqué. Buenas tardes, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada, casi robótica. Hablo al servicio de cerrajería de emergencia. Necesito un cambio de todas las cerraduras de la casa. El sistema de más alta seguridad que tenga. Es una emergencia. El cerrajero, un hombre joven y eficiente llamado Raúl, llegó en 30 minutos. No hizo preguntas. El sonido de sus herramientas rompiendo el silencio de la tarde fue como música. Mientras él desmantelaba las viejas cerraduras, sentí como si estuviera realizando una especie de exorcismo. Apenas se había ido Raúl, con un juego nuevo de llaves en mi mano, vi la camioneta de mi hermano doblar la esquina de nuevo. Esta vez, mi madre también venía con ellos. El enfrentamiento era inevitable. Me quedé parada en el porche, esperando. Bajaron del coche, frustrados. Esta llave que nos diste no funciona, me espetó mi padre antes de llegar, asumiendo que yo les había dado una copia. Era mi oportunidad. Yo no les di ninguna llave, respondí, mi voz firme. La confusión en sus rostros fue momentánea, reemplazada por la ira de mi padre al verse descubierto. No te hagas la tonta, Amalia, sabemos que compraste esta casa a nuestras espaldas. No fue a sus espaldas, corregí. Fue sin su permiso, que es muy diferente. Y sé que usted me siguió. Sé que tomó mi llave de repuesto, hizo una copia y la devolvió. Eso es ilegal. Mi madre jadeó. Damián y Clara se quedaron pálidos. No me hables de legalidad, gritó mi padre, su cara enrojecida. Soy tu padre, todo lo que tienes es gracias a mí, esta casa es un bien familiar. No, dije, y di un paso al frente, reclamando mi espacio. Esta casa es mía. Comprada con mi dinero. El dinero que gané en las inversiones que usted ridiculizó. Y usted, legalmente, está invadiendo propiedad privada. Saqué mi teléfono y les mostré el video que había grabado minutos antes, donde planeaban relegarme al cuarto de servicio. Sus voces, sus planes, resonaron en el silencio de la calle. Si no se van ahora mismo de mi propiedad, la próxima llamada que haré será a la policía. La amenaza no era un farol. En sus ojos vi, por primera vez, no solo ira, sino también miedo. El miedo de un tirano que acaba de perder el control. Se fueron. No sin antes lanzarme una andanada de insultos y amenazas veladas. Mi padre, derrotado, me miró con un odio que nunca antes había visto. Mi madre lloraba, llamándome malagradecida e hija desnaturalizada. Damián simplemente me miraba con una expresión de shock, como si no pudiera procesar que el orden natural de su universo se había hecho añicos. La confrontación en la puerta fue solo la primera batalla de una guerra fría que duró meses. Los días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Eran los monos voladores, tíos, primos, amigos de la familia, todos reclutados por mi madre para ejecutar una campaña de acoso y manipulación. Amalita, mi niña, comenzaba la llamada de una tía. Tu mamá está destrozada. No come, no duerme. Dice que su propia hija la odia. Tienes que llamarla y pedirle perdón. No vale la pena crear estos problemas por una tontería. Una tontería. La invasión de mi propiedad, la violación de mi confianza, el plan para despojarme de mi propio hogar, eran una tontería. Al principio, intenté explicar mi versión. Rápidamente me di cuenta de que era inútil. La narrativa familiar se había tejido a una velocidad vertiginosa. Yo era la villana, la hija egoísta, la hermana paranoica, la sobrina insensible.
Nadie se detuvo a cuestionar cómo se había sentido la persona cuya casa había sido invadida. Era más fácil atacarme a mí que cuestionar al patriarca. Decidí que necesitaba un escudo. Contacté a una abogada recomendada por mi tía Elisa, la licenciada Montes. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada de acero y una reputación de ser implacable. Le conté toda la historia, le mostré el video. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su veredicto fue rápido y sin adornos. Señorita Amalia, lo que su padre hizo no es solo una falta de respeto, es un delito. Y su reacción no fue exagerada, fue necesaria. Sus palabras fueron como un bálsamo. La validación de una autoridad externa, de la justicia, me dio la fuerza que necesitaba. Siguiendo su consejo, le envió a mi padre una carta de cese y desista, un documento legal que le prohibía a él y a cualquier miembro de la familia acercarse a mi propiedad o contactarme de manera no deseada. La carta fue una bomba atómica. El acoso telefónico se detuvo de golpe. Fue reemplazado por un silencio denso y pesado, un silencio cargado de resentimiento. Me atrincheré en mi nueva casa. Apagué las notificaciones. Necesitaba espacio para respirar, para sanar, para empezar a vivir en mi santuario. Pasaron casi 6 meses de un silencio casi absoluto. Me había acostumbrado a la tranquilidad. Mi casa comenzaba a sentirse verdaderamente como un hogar. Había colgado mis cuadros, ordenado mis libros y, cada noche despejada, subía a la azotea con mi telescopio y me perdía en la inmensidad del cosmos, un recordatorio constante de lo pequeños que eran los tiranos de la Tierra. Una noche de martes, mi teléfono vibró. Era Damián. Dudé en contestar, esperando otra ronda de acusaciones, pero algo en mí me dijo que esta vez era diferente. Hola, dije, a la defensiva. Amalia, ¿podemos hablar? Su voz era irreconocible. No había rastro de la arrogancia de siempre. Sonaba rota. ¿Qué pasa, Damián? Suspiró, un sonido largo y tembloroso. Tenías razón, dijo, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico inmenso. Tenías toda la razón. Me senté en el sofá, confundida. ¿Razón sobre qué? Sobre papá. Sobre todo. Hizo una pausa, y pude escucharlo tragar saliva. El negocio del taller va de mal en peor. Desde que pasó lo tuyo, papá se ha vuelto insoportable. Está desesperado. Y ha empezado a hacer conmigo lo que siempre hizo contigo. Escuché en silencio, mi corazón latiendo con una mezcla de sorpresa y una extraña compasión. Se mete en todo, continuó, su voz casi un susurro. En mi matrimonio, viene a casa sin avisar, le dice a Clara cómo debe cocinar, cómo debe vestir. La semana pasada, la encontró revisando sus cajones. Clara explotó. Dijo que no podía vivir así, que si papá no paraba, ella se iba a ir con sus padres. Y cuando intenté hablar con él, me dijo que solo intenta ayudar, que somos su familia. Se quedó en silencio por un momento, y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Anoche, mientras discutía con Clara, me di cuenta de algo. Papá no quería un heredero, quería una marioneta. Y cuando tú te negaste a ser su marioneta, se volvió contra mí con más fuerza. Perdóname, Amalia. Perdóname por no haberte creído, por no haberte defendido, por haber sido un idiota ciego durante 30 años. Ahora entiendo lo de la casa, lo de las cerraduras, todo. No estabas huyendo de nosotros. Estabas huyendo de él. Fue la primera conversación honesta que había tenido con mi hermano en toda mi vida. Su dolor, su epifanía, fue la validación que no sabía que necesitaba. No estaba loca. No estaba exagerando. El patrón era real. Ha pasado casi un año desde que cambié las cerraduras. La llamada de Damián fue un punto de inflexión. No una solución mágica, pero sí el comienzo de una lenta reconstrucción. La relación con mi familia ha sido un proceso complicado. Mi madre, al ver a su hijo sufrir, finalmente comenzó a cuestionar su lealtad ciega a mi padre. Mi padre,
enfrentando la posibilidad de perder a sus 2 hijos, ha tenido que dar un paso atrás. No ha habido una disculpa formal, y quizás nunca la haya. No la necesito. Mi victoria no está en sus palabras, sino en mis acciones. Mi relación con Damián es más fuerte que nunca. Hemos encontrado un terreno común en nuestra experiencia compartida, forjando un vínculo de hermanos basado en el respeto mutuo, no en los roles que nuestro padre nos asignó. Mi casa ya no es una fortaleza, es un hogar. Un hogar de paz al que a veces invito a mi familia, en pequeñas dosis, y siempre bajo mis términos. Vienen como invitados, no como conquistadores. El otro día, mi madre vino a tomar un café. Se sentó en mi sala, miró a su alrededor y dijo, ¿sabes? Nunca habría elegido ese color para las paredes, pero tengo que admitir que se te ve muy bien. Refleja quién eres. Viniendo de ella, fue el mayor cumplido que podría haberme hecho. A veces, por la noche, subo a la azotea y miro las estrellas a través de mi telescopio. Pienso en la Amalia asustada que se escondía detrás de una bugambilia y me siento orgullosa de ella. Orgullosa de haber tenido el valor de elegirme a mí misma. Sé que mis acciones causaron dolor y rompieron la imagen de familia perfecta que mi padre tanto se esforzaba por mantener. Tuve que construir un muro para protegerme de quienes debían ser mi refugio. Algunos dicen que destruí a mi familia, pero yo creo que me salvé a mí misma. Y ahora les pregunto a ustedes, quienes han escuchado mi historia, ¿ustedes qué opinan? ¿Fui yo la villana? Gracias por llegar hasta el final de mi historia. Si te has sentido identificado o simplemente te ha conmovido, te pido que por favor le des un like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.